estoy poniendo la grabación. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Por motivos de internet estamos con este tiempo atrasado, pero aprovechemos ya que tenemos un tiempo de internet. No sé, esperemos que se estabilice esta situación del internet, pero felicitarles a cada uno de ustedes por su gran compromiso y esfuerzo y comprensión en esta situación de pandemia. El problema del internet se está saturando a nivel de todo Lima y a nivel de todo el país. En ese sentido, se felicita la comprensión del caso. Sigamos acá visualizando el manual, ¿no? El manual de Excel básico del 2016. Cuando ponemos acá este manual, ¿qué significa este manual? El manual significa un refuerzo de teoría que se pone a cada uno de ustedes para que lo puedan leer, lo puedan revisar y fortalecer con el programa de Excel que tienen en casa, ¿no? Si hablamos de formato condicional, ¿qué hablamos de formato condicional en esta situación? ¿Qué dice? Sirve para que un bloque de celdas seleccionadas, solo algunas adquieran el formato dependiendo si cumplen o no con determinadas condiciones. Para ello seleccione previamente el grupo de celdas que van a adquirir formato condicional, ¿no? Si nosotros tenemos una tabla y elegimos formato condicional, fácilmente nosotros podemos codificarlo en cada una de estas opciones que se muestran acá, ¿no? Entonces, y se va a presentar de acuerdo a las opciones que elegimos, de acuerdo a las indicaciones que visualizamos en esta teoría, y luego se va a visualizar lógicamente en la parte del programa en el Excel, ¿no? Entonces, de esa manera estamos programando nuestro cuadro con formato condicional, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos esta tablita, precio de venta unitario, cantidad vendida y total, ¿no? Tenemos esta tablita de una manera sencilla, pero si le codificamos en formato condicional, ¿qué va a pasar? Automáticamente se presenta en una estructura diferente, ¿no? Codificado con fondo, en este caso este color, una especie de color ladrillo, un color rosa suave, etcétera, etcétera. Toda esta modificación, toda esta codificación te da el formato condicional, ¿no? De esa manera el Excel nos ayuda bastante a poner las presentaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá una tabla que visualizamos acá, una tabla sencilla, pero también le puedo codificar en este tipo de formato, ¿no? En este tipo de formato condicional. Eso lo vamos a ver en la práctica. Y acá dice realizar una tabla utilizando formato condicional. ¿Cómo van a hacer ustedes? Realizar una tabla, cualquier tabla que ustedes han realizado, han diseñado, han estado practicando, y le van a presentar de manera con la opción de formato condicional, ¿no? Y de esa manera están grabando su cuadro, su trabajo, y le están enviando a mi correo, al correo donde les llega la invitación, lógicamente. Muy bien, entonces una vez que visualizamos el PDF de la teoría y la pregunta, la tarea de la práctica, entonces ustedes ya saben lo que tienen que hacer, lógicamente, pero antes de visualizar este manual de la tarea, ustedes han tenido que visualizar este video, ¿no? Este video para fortalecer el tema de formato condicional, que es la parte de la tarea, de la parte práctica, ¿ok? Pero antes de visualizar la parte del video, vamos a ver lo que es las preguntas de tarea, perdón, la hoja de preguntas, ¿no? En esta hoja de preguntas, ¿qué visualizamos? En esta hoja de pregunta visualizamos los puntos que manejamos siempre en una ficha de actividad, ¿no? En una ficha de actividad nosotros plasmamos, ¿no? ¿Qué clase es? La clase 5. ¿Qué tema vamos a tratar? El formato condicional. ¿Cuáles son los saberes previos? Entonces, los saberes previos se obtiene mediante las preguntas, ¿no? Mediante estas dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué entiende por aplicaciones de formato condicional? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿han utilizado lo que es formato condicional alguna vez en el programa de Excel? Algunos me dirán, sí, profesora, tengo una idea. Otros me dirán, no, profesora, no sé cómo se maneja el formato condicional, etcétera, ¿no? Entonces, esas serán las opiniones de ustedes cuando contesten las preguntas, y luego esta hojita lo descargan en el Microsoft Word y me lo envían a mi correo, o en tal manera me lo envían al Classroom. De acá mismo lo pueden enviar al Classroom. La segunda pregunta, ¿cómo usaría estas herramientas al realizar su trabajo, ¿no?
Entonces ahí vienen las respuestas concisas, precisas de ustedes. De acuerdo a sus conocimientos van contestando estas preguntas. El conflicto cognitivo. ¿Será posible crear mis trabajos con estas herramientas? ¿Será posible el manejo de estas herramientas para realizar mi trabajo? Entonces ustedes van a contestar estas preguntas y luego acá vemos lo que es el propósito de la clase. ¿Cuál es el propósito de la clase? En esta clase es utilizar dichas herramientas al realizar los trabajos de manera personal. Estas herramientas se van a utilizar lógicamente si yo las conozco, si yo las practico, si yo entiendo su funcionamiento de cada herramienta, le voy a utilizar al realizar mis trabajos de manera personal. En la pregunta número 4. Los estudiantes analizan información, ¿no? Analizan el PDF por medio del Classroom de manera sincrónica. Ellos van avanzando, van practicando de una manera autodidacta. Entonces, pero como ellos también han practicado, han revisado, pueden hacer sus preguntas después de la explicación a la profesora mediante usando el Google Meet de algunas dudas, de algunas quieren aclaraciones sobre el tema, lógicamente. Se pregunta después que explica la profesora la clase, el tema, algunas dudas que ustedes no lo tengan claro, ¿no? Entonces, de manera directa por medio del Google Meet. Y también, ¿qué es lo que pide la profesora? La profesora pide que revisando el manual del PDF, la teoría del PDF, puedan realizar la tarea que se le ha programado y se le ha indicado, ¿ok? Entonces esa tarea ustedes envían al correo como evidencia que están realizando sus trabajos, porque al final, ¿cuál es el producto de mi estudiante? ¿Cuál es el producto de mi estudiante, no? Entonces, mi estudiante está en clase, se sacrifica, deja actividades que hacer para estar en clase, para aprender. Pero ¿cuál es el producto de mi estudiante? Es que mi estudiante realiza sus tablas, realiza sus tareas con las herramientas que aprendió de manera sincrónica, con ayuda del video, etcétera, indicaciones de la profesora por el WhatsApp y también indicaciones por el Google Meet que se está explicando, indicando. La metacognición, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿No? Entonces ustedes ahí van a contestar y la frase de cada clase siempre le pongo, tú puedes, nunca te rindas, ¿no? Entonces nosotros de repente a la primera vez no entendemos, no sabemos cómo hacer, pero poco a poco vamos entendiendo y nos vamos involucrando en el curso, nos vamos involucrando en el tema y de esa manera van a poder conocer y poco a poco aprender, ¿no? Entonces, eso es importante incentivarles a los estudiantes que no se rindan, siempre con la mente positiva, ¿no? En ese aspecto se les felicita. Muy bien, acá en el trabajo de clase les decía que estaba plasmado el material, ¿no? Entonces, el material, ya hablamos acerca del PDF, ahora vamos a visualizar lo que es el video, ¿no? Respecto a lo que es formato condicional, ¿ok? Respecto a lo que es el formato condicional. Entonces vamos a visualizar el video de este tema. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el formato condicional acá en Excel. Un saludo para todos ustedes, para nuestros nuevos suscriptores, que cada vez son muchos más, que se están uniendo a esta comunidad de aprendizaje. Les agradezco mucho todos sus comentarios. A veces me quedo corto de tiempo para escribirles a todos, pero no se preocupe que todos van a tener sus respuestas. Muchachos, saludos a Santos, a Elvis, Quique, Carlos, Latán, que están siempre pendientes y a muchos más que no me daría el tiempo para mencionarlos a todos. Vamos a iniciar sin más preámbulo. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta tabla de vendedores. Según estas ventas vamos a identificar algo. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, esto, ¿sí? Todas estas ventas, este rango de ventas que tuvieron esos vendedores. Acá hay una alternativa que se llama formato condicional, que está bajo la pestaña inicio. Formato condicional. Y vamos a darle acá, por ejemplo, en barra de datos. Entonces mire lo que hace la condición. Él determina pues como ciertas barras de colores según las ventas que están obteniendo por mes. Por ejemplo, mire, en enero, estos vendedores, el que se quedó más fue el vendedor C. Sin embargo, si usted, por ejemplo, aumenta el valor de la venta, digamos unas 350, la barra sube un poco más, entonces podemos determinarlo de una forma más fácil cómo estuvo el rendimiento. También lo que puedes hacer es venir, seleccionar nuevamente este rango
y escoger otro color o otro formato de acá, ¿sí? Personalizar un poco acá la regla también lo pueden hacer. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa entonces? Yo quiero escoger otra. Si usted va a escoger, por ejemplo, escalas de color y va a escoger una de acá, mira que te combinaría un poco los dos formatos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mire que yo le doy clic, quedan como combinados. Entonces, para que evites eso, pasa a formato condicional y hay una opción final que se llama administrar reglas. Le das a clic acá y acá puedes eliminar las reglas para que vayas omitiendo las que no necesitas. Le das a aceptar y listo. Quedaría normal. Ahora vamos a mirar esta escalas de color. Seleccionamos nuevamente el rango de celdas, formato condicional y escogemos escalas de color. En escalas de color identifiquen algo muy interesante. Fíjense que acá, esta primera línea verde que yo tengo acá, donde estoy señalando, es el valor máximo de las ventas. En este caso lo voy a colocar de color verde, el valor máximo. Y así va disminuyendo un poco el color hasta llegar al rojo, que es el mínimo. Acá en este caso ya sería el rojo la máxima y verde el mínimo. Entonces identifiquen esto, ¿no? Sin embargo, ustedes acá donde dice más reglas, puedes personalizar un poco cuál sería el color para el mínimo, el color para el máximo. Todo eso lo pueden hacer. ¿Listo? Yo voy a escoger en este caso la primera opción para que determinemos algo acá. Mire que a simple vista, muchachos, ustedes pueden saber cuáles han sido las ventas más bajas. Mire que las rojas tienden a ser las más bajas y las verdes unas un poco más altas. Las amarillas están como entre el promedio de las ventas generales. Y si miramos en forma horizontal, ¿cierto? Acá en esta parte podríamos identificar cómo ha estado el rendimiento de cada uno de los vendedores. Entonces esto te da una visión rápida de estas ventas de estas personas. Ahora, con notas también, por ejemplo, para los profesores también puede ser bastante útil y sin embargo seleccionar acá una cantidad de celditas que se van a determinar también, por ejemplo, acá en formato condicional y colocamos una escala de color para que miremos el rendimiento de sus estudiantes. Y hay una alternativa final que lo coloqué acá, por ejemplo, la nota final del estudiante, también la podrían identificar de la siguiente forma. Entonces, formato condicional. Entonces vamos acá donde dice reglas superiores e inferiores y entonces vamos a identificar cuáles estuvieron por debajo del promedio o también una interesante, cuando sea menor que, entonces le decimos que cuál es el menor que, digamos que menor que 3, entonces vamos a ver quién sacó menor que 3 y él te lo identificaría. Si este estudiante, por ejemplo, saca un 1, ya pasa a ser menor que 3 y quedaría identificado rápidamente. Ahora, en inventario también pueden hacer lo mismo, muchachos. Sí, en inventario podrían manejar ustedes lo siguiente. Si usted ve que su stock se está agotando, entonces seleccionan la columna del stock, vienen a formato condicional y le colocan acá. Si el inventario es menor que, y le ponen, no sé, unas 20 unidades, entonces que te lo alerte de una. Vea que acá ya tenemos una alerta. Por ejemplo, de que este stock bajó a 15 unidades, mire que te lo va a colocar. Pero si tu stock aumentó, por ejemplo, a 45, mire que te lo quita. Él de una vez está haciendo eso. En esta parte de estado lo que podríamos agregar también sería algo como esto, por decir algo. Vamos a insertar una función sí rápida. Vamos a insertar acá en FX, le damos a insertar función, le damos la sí. Le decimos que si este stock, ¿sí? Si este stock está menor que unas 20 unidades, entonces que se haga una alerta que diga hacer pedido. Y de lo contrario que sea un estado normal. Le damos a aceptar y listo. Podemos arrastrar nuestras fórmulas y nos sale hacer pedido. Y mire que coincide con este. Ahora, podríamos también hacer lo siguiente. Si seleccionamos este rango de acá, le damos en formato condicional, podríamos hacer una nueva regla también y que diga texto que contiene, ¿cierto? Esta parte de acá, resaltar reglas de celda y texto que contiene la palabra hacer pedido, por ejemplo, hacer pedido. Entonces la palabra hacer pedido también la puedes resaltar y la puedes marcar. Entonces si tu inventario baja, por ejemplo aquí, a unas 10 unidades, te va a hacer acá en un color rojo y te va a resaltar en esta parte. Entonces es muy interesante el trabajo con estos muchachos, tiene muchas variaciones, entonces espero que exploren un poco esto acá porque tiene muchas otras alternativas.
Entonces ya saben que con la opción de formato condicional ustedes pueden identificar fácilmente valores en tablas y espero que lo pongan en práctica. Ya saben, suscríbase a mi canal si les gustó, guarde el videito en la lista de reproducción para que no se le vaya a perder. Ya, ok, entonces como han podido ver, hemos visto un video de como un refuerzo para la clase en la cual les muestra las opciones de formato condicional, ¿no? Entonces ahora vamos a compartirles el programa de Excel. Acá vamos a dejar de presentar el video y compartirles el programa de Excel, ¿no? Vamos a abrir el programa. Entonces abrimos el programa. Vamos a abrir el programa. Ya, entonces acá voy a abrir el programa de Excel. Ya, muy bien. Vamos a compartirles el programa de Excel y visualizamos. A ver, a ver. Ya, a ver. A ver. Ya, entonces estoy compartiéndoles el programa de Excel, ¿ok? Imagino que lo están viendo. Cualquier cosita me avisan. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá el programa de Excel 2016, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos visualizar con formato condicional, ¿no? Acá en el menú inicio hay diferentes opciones y vamos a visualizar lo que es acá el formato condicional. Cuando abrimos formato condicional... No se lo escucha. A ver, sí, tiene razón. Un ratito. Creo que mi audio está apagado. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí me escuchan. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando presento el video apago el audio para que no se cruce la grabación. Y ahora he desactivado el audio. Muy bien, me imagino que están viendo el programa de Excel 2016. Entonces, en ese sentido, yo les decía el menú inicio. Dentro del menú inicio hay todos estos grupos de fuente, grupo de alineación y de porcentajes. Acá el número, ¿no es cierto? Entonces, en la primera clase nosotros estábamos viendo acerca del diseño de la tabla, ¿no? Del entorno del programa. Cuando hablábamos del entorno del programa, estábamos hablando, pues, qué herramientas hay en el menú inicio, qué herramientas hay en el menú insertar, qué herramientas hay en el diseño de página, en el diseño de fórmulas, datos, revisar, vista, etc. Pero les decía que lo más importante, tenemos acá las herramientas del inicio para poder diseñar las tablas, ¿ok? Entonces, en la segunda clase, eso fue la primera clase, fue una clase de orientación general de reconocimiento de las herramientas del entorno del programa. Muy bien, entonces muchos de ustedes han enviado sus tablitas de práctica y luego lo voy a revisar con calma, no bien tenga más espacio de internet. Pero sí, a breve he visto que han llegado sus correos con sus tablas, con sus tareas, pero tengo que revisarlos para poder visualizar en qué nivel van, cómo están yendo y de esa manera apoyarles. Muy bien, entonces en la segunda clase se trataba acerca de las alineaciones, ¿no? De las alineaciones del texto. Entonces, en ese aspecto, lamentablemente no podemos avanzar con puntos más profundos
en el sentido de que hemos tenido la parte sincronizada, hemos tenido problemas con la parte sincronizada, ¿no? Pero reforzarles en este momento acerca de la alineación. Alinear a la parte superior. Cuando nosotros visualizamos estos puntos, significa el centrar el texto, significa el alinear el texto hacia la derecha, ¿no? Significa acá el alinear hacia la derecha, hacia la izquierda, el centrado, ¿no? Alineación, esta alineación en el medio, esta alineación, alinear en la parte inferior y esta alineación, alinear en la parte superior, ¿ok? Entonces, estas herramientas ustedes ya lo tienen que manejar de acuerdo a la clase 2, si no me equivoco, lo que es alineaciones, ¿ok? Si yo escribo un texto acá, miren este texto de acá. ¿Qué pasa si hago clic izquierdo y pongo clic en alinear a la derecha? Automáticamente se está alineando a la derecha. Voy a hacer un clic izquierdo acá entre esta celda y celda, un clic izquierdo, me sale una cruz, voy a arrastrar solamente para que puedan visualizar. Voy a codificar el tamaño del texto en 16. Voy a cambiar el color del texto, voy a ponerle en verde, ¿ok? Y de esa forma lo van a poder visualizar mejor. Y lo que quiero es hacer un refuerzo de lo que está de la parte sincrónica de las clases anteriores, que muchos no lo tienen claro, pero sé que algunos sí lo tienen claro. Pero bueno, tenemos que ir juntos de la mano. En ese sentido, reforzar este punto o estos puntos, ¿no? Entonces, ¿cambiamos el color del texto? Claro que sí, pero antes de ir a texto, haz clic izquierdo en tu celda y cambias el color de texto. En este caso ponemos rojo. La alineación centrado. La alineación centrado te vas clic izquierdo como si fuera un Word, ¿no? Acá, esta parte de acá lo manejas como si fuera un Word. ¿Y qué pasa con la alineación a la izquierda? Automáticamente corres a la izquierda. ¿Qué pasa con la alineación a la derecha? Corres a la derecha. Lógicamente se está visualizando esta información, ¿no? Muy bien, eso es con respecto al texto. Pero si es número, profesora, si es número, ¿igual es? Claro que sí. Si es número, y acá tenemos el 15 en la celda C11, porque tenemos una columna que se llama C y una fila que se llama 11. Esta celda, ¿cuál sería esta celda? ¿Cuál sería el nombre de esta celda? Sería una celda C11, porque de columna tiene C y de fila tiene 11. Entonces esta celda sería un C11. Si este C11 yo le programo en tamaño de fuente 16 e inclusive lo puedo cambiar la letra, muy bien, entonces lo que voy a hacer es clic izquierdo en centrar y automáticamente se centra. Clic izquierdo en alinear a la derecha y se alinea a la derecha. Clic izquierdo y se alinea a la izquierda. Entonces esa es la idea de codificar estas alineaciones, del tema de alineaciones. Igualmente pasa, voy a poner en negrita, igualmente pasa con el texto, ¿no? Entonces, tanto para número como para este texto se manipula igual. A la izquierda, centrado, derecho, ¿ok? Entonces, en ese sentido no hay problema. Todo funciona de esa manera. Eso es en cuanto a lo que es alineación. Pero ¿qué pasa? Si no me equivoco, también tratamos o explicamos en el PDF sobre el ángulo ascendente. Profesora, ¿y cómo manejo esto de acá? Porque usted me dice que diseñe mi tabla con ángulo ascendente, ángulo descendente. Me ha dado un modelo ahí en el PDF. ¿Cómo voy a hacer esa tabla que tiene diferentes orientaciones? Fácil. Ustedes lo que van a hacer es hacer clic en la celda y se van lo que es este botoncito que se llama orientación. En la opción de orientación, estimados alumnos, van a ver ángulo ascendente. Clic izquierdo, automáticamente se va hacia arriba, ¿no? Miren ahí, ángulo ascendente, ¿no? Pero en este caso, no sé por qué me está saliendo así, pongo deshacer, ¿no? ¿Qué pasa si acá de repente porque está codificado esto? Pero vamos a ver, ¿qué pasa si ponemos acá en esta celdita que no está codificado nada? Vamos a poner, de repente vamos a poner acá, computación, ¿no? La palabra computación. Muy bien, ponemos acá computación.
y ampliamos la celdita. Vamos a ponerlo en letra roja, en negrita, tamaño de fuente más grande y tipo de letra, cambiamos el tipo de letra. Muy bien, computación. Hago clic izquierdo en la celda y ustedes me dirán, profesora, ¿y qué pasa si yo quiero codificar la C minúscula en C mayúscula? Haces un clic izquierdo y presionas el botón F2 y automáticamente el cursor ingresa, ¿ya? Esto es importante. Ingresa el cursor, eliminas la C minúscula y pones tu bloc mayús en el teclado y pones C mayúscula. Y de esa manera ya tienes corregida la palabra de computación. Muy bien. La orientación. Estamos hablando de la orientación. Clic izquierdo y yo quiero orientar mi texto hacia la parte ascendente. Automáticamente se pone ascendente. Clic izquierdo y vamos a visualizar ángulo descendente. Automáticamente se coloca de manera ascendente. Ahora, clic izquierdo, texto vertical. ¿Qué es lo que pasa con texto vertical? Todo se pone en sentido vertical, de esta forma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo pongo girar texto hacia arriba? Automáticamente gira hacia arriba. Pero profesora, yo no quiero hacia el lado derecho muy pegado, tiene que estar centrado. Igual, cuando hablamos de alineación de texto, alinear en el medio, ahí utilizamos esta opción que dice alinear en el medio porque lo quieres subir un poco más, pero si lo quieres centrar, ¿qué pasa si pongo centrar? Automáticamente este botoncito me ayuda a centrar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo elijo esta opción de alinear a la parte inferior? Miren lo que pasa, alinear a la parte inferior. Y si pongo la opción que dice alinear en la parte superior, alinear en la parte superior. Y también puedo elegir esta opción que dice alinear a la izquierda, alinear a la derecha y centrar, pero tú lo quieres alinear en el medio, ¿ok? Entonces tú vas a jugar con estas herramientas de este grupo, ¿ok? De este grupo que se llama alineación. Con estas herramientas tú vas a practicar, ¿ok? Vas a practicar. Y de esa manera vas a poder hacer tu tablita donde dice alineación ascendente y luego te muestra, creo, otras líneas, otras formas de líneas, ¿no? Si no me equivoco, déjame visualizar, no sé si está acá en esta información sobre, no está acá, pero déjame presentar ahorita quiero indicarte sobre la alineación porque no podemos avanzar, no podemos profundizar si no tenemos conocimientos previos antes, ¿ok? En ese aspecto es interesante avanzar con los conocimientos básicos y poco a poco visualizar otros puntos. Porque si yo avanzo a otros temas y los primeros temas no está claro, los estudiantes que están en cero no me van a entender. Ese es el problema. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es lo que es el formato de alineación. Estoy visualizando acá, quiero presentarles el modelo. A ver, un ratito. Formato de celda, me parece que este es. Ah, ya, esto es, ya. Entonces vamos a compartirles, ¿ya? Vamos a compartirles. Ya voy a compartirles vamos a compartirles otra tabla que tengo acá, ¿ok? Ya, muy bien. Si visualizamos acá esta tabla, podemos ver que este formato, para presentar este formato se ha tenido que utilizar, miren, la opción de acá de orientación, ¿no? Entonces, orientación ascendente hacia arriba, y miren acá, para armar la palabra trimestre 1, trimestre 2 y la parte de trimestre, se ha tenido que visualizar, se ha tenido que elegir esta opción de vertical, ¿ok? De esa manera se ha diseñado esta tabla con la ayuda de la opción
de orientación, de alineación, ¿ok? Entonces, eso es lo que les quería mostrar acá también. Acá tenemos otra tabla, ¿no? Otra tabla en la cual se ha tenido que utilizar estas orientaciones y ustedes lo van a practicar, lógicamente, poco a poco lo van a utilizar y de esa manera van a estar programando el diseño. Miren esta tabla de acá. Si no me equivoco, en la hoja del PDF tienen esta tabla o una tabla parecida. Entonces ustedes dirán, profesora, ¿cómo voy a realizar esta tabla? Tiene varias orientaciones. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, elegir estas opciones, ¿ok? Estas opciones. Giro hacia arriba, giro hacia abajo, vertical y todas estas opciones que tenemos acá y ayudarse con las opciones de alineación de centrado. Alineación de centrado. De esa manera van a poder diseñar esta tabla con diferentes orientaciones. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Ok? De esa manera pueden diseñar. Ahora, el otro punto es diseñar una tabla. Si ustedes tienen que diseñar una tabla, lógicamente que van a empezar pues con una tabla pequeña, quizá de repente así, ¿no? Profesor, he puesto mi título, la lista de productos, he puesto los colores para las primeras celdas, etcétera, etcétera. Tamaño de letra, tipo de letra, eso eran las primeras clases. La segunda clase era la orientación, si no recuerdo mal, y la tercera clase sobre si no me equivoco también era formato en cuanto al tamaño de letra, tipo de letra, ¿no? Tamaño de letra, tipo de letra, orientaciones. Si no me equivoco, a ver, un ratito. Entonces, a ver. Compártalo si le gustó y no olvide suscribirse. A ver, vamos a cerrar acá este video. Acá, un ratito voy a cerrar este video y visualizar acá. Estoy visualizando la clase 3, ¿ya? Un segundito. La clase 3 estoy visualizando. Y la clase 3, ya, en la clase 3 se trataba de alineación alineación de los textos, ¿ok? Donde tenías que realizar una tabla con esas herramientas de alineación de texto. Muy bien. Y la clase 4. Déjeme visualizar acá la clase 4. La clase 4 se trataba acá se trataba de fuente, estilo, tamaño y subrayado, ¿ok? También sobre el texto, el tamaño del texto, el tipo de texto. Estamos hablando del tamaño de fuente, del tipo de fuente, ¿ok? Donde ustedes van a utilizar también, todo lo que es ángulo descendente, ángulo ascendente, lo que estoy explicando, todo lo que es diseño de tablas, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, tenemos todas estas clases, primeras clases, referente al diseño de tabla, ¿no? Y hoy día estamos en la clase 5. Entonces, como ustedes pueden visualizar acá, en el Excel, todo lo que es diseño de tabla. Todo lo que es diseño de tabla tenemos hasta la clase 4, ¿ok? Y una vez que manejan este diseño de tablas con las diferentes opciones de estas herramientas de alineación y orientación, ya podemos lógicamente avanzar con la clase 5, que es la clase de hoy, ¿no? Y la clase 5 de hoy se trata de esta herramienta formato condicional, ¿ok? De formato condicional. Si acá tenemos, por ejemplo, una tablita de costos, ¿no? Acá tenemos una tablita de costos. Pero dice, ¿nosotros podemos ponerlo en formato condicional? Claro que sí.
¿ok? Acá tenemos precio de costo 50, 120, 90, 75, 32. Precio de venta tenemos 70, 150, 130, etc. Entonces, ganancia también tenemos acá unas cantidades indicadas. Y dice acá artículo, ¿no? Artículo 1, artículo 2, 3, 4 y 5. Y el rubro es esto de acá. Precio de costo, precio de venta y ganancia. Pero nosotros esto podemos visualizarlo mediante el formato condicional. Si nos vamos a escalas de color, ¿no? Si nos vamos a escala de color, ¿qué es lo que nos presenta? Automáticamente se presenta, acá dice escalas, dice acá, escala de color verde, amarillo y rojo, ¿no? Escalas de color verde, amarillo y rojo. Aplica un degradado de color en un rango de celdas. El color indica, acá dice, el color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango, ¿ok? El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Entonces acá, supuestamente acá tenemos el máximo valor de color verde más oscuro y el mínimo valor de naranja, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el máximo valor de ¿cuánto? El máximo valor acá es 70, ¿no? De este color y el mínimo valor del color, color ladrillo, ¿no? Entonces de alguna manera te visualizas, vas a poder diferenciar los montos de acuerdo a los colores, ¿no? De acuerdo a los colores. De acuerdo a los colores estás visualizando los montos. Acá dice acá, tenemos acá diferentes, dice, vamos acá, diferentes presentaciones de colores, ¿no? Escala de colores verde, blanco y rojo. Aplica un degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada, dice acá, el color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango, ¿no? Entonces, si visualizamos, este color rosado tiene 20 y el color como un celestito bebé tiene 70, ¿no? Y de esa manera podemos codificar de repente de acuerdo a los colores, ¿no? Los montos. Acá en cada columna tenemos un monto mayor de 150 de color verde, un monto mayor de 70, un monto mayor de 130, un monto mayor de 100 y un monto mayor acá de 40, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas columnas está visualizando los colores y dice acá escala de colores blanco y rojo, ¿no? Acá dice barra de datos, relleno degradado, barra de datos azul. Agrega una barra de datos coloreada para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, lo que acá nos está dando la descripción de cada presentación. Acá en barra de datos azul, en barra de datos, lo que está diciendo es, lo que está mostrando acá dice, cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, si acá en esta columna tengo 70, según esta presentación de barras, significa que el 70 tiene la barra más larga. En la segunda columna, 150 tiene la barra más larga. En la tercera columna, 130 tiene la barra más larga. En la cuarta columna, 100 tiene la barra más larga. Y en la quinta columna, 40 tiene la barra más larga. Lo que me está mostrando la barra de datos es que la barra más larga tiene el mayor dato y de manera contraria la barra más pequeña tiene el menor dato. Entonces, si visualizamos, 20 es la barra más pequeña, 30 es la barra más pequeña, 40 es la barra más pequeña, 25 es la barra más pequeña y 8 es la barra más pequeña. Y de esa manera podemos visualizar a simple vista nuestra base de datos prácticamente como si fuera un gráfico, ¿no? Un gráfico de barras, de repente una representación gráfica. Codifico barra de celdas y puedo visualizar cuál es el monto mínimo y el monto máximo y el monto intermedio. En este caso, de la columna 1 es 50 el intermedio, el mínimo 20 y el máximo valor 70, ¿no?
a simple vista. A simple vista, como si fuera una representación gráfica, la barra de datos me ayuda a visualizar de una manera gráfica. En ese sentido, si visualizamos cada columna, el 30 es el mínimo, el intermedio es el 120 y el 150 es el máximo, de acuerdo a la representación gráfica de la barra de datos. Visualizamos la columna 3, 90 el intermedio, 130 la barra mayor y 40 la barra mínima. Si visualizamos la columna 4, 75 el intermedio, 100 sería el máximo y mínimo sería el 25, de acuerdo, observando la representación de las barras. Visualizamos el artículo 5, la columna 5, 32 es el intermedio, el mínimo es el 8 y 40 sería el máximo. Entonces, gráficamente nos ayuda de alguna manera a visualizar nuestros datos. Y presenta diferentes presentaciones de colores, ¿no? Si se dan cuenta, unos más encendidos, otros más bajos, y de esa manera podemos visualizar de acuerdo a la coloración que más te pueda ayudar en la visualización de este gráfico, en este caso de esta tabla. Si hablamos de relleno sólido, también tenemos la variación de colores en relleno sólido y estamos visualizando ahí los rellenos sólidos, ¿no? De esa manera podemos visualizar. Eso es lo que es importante para tener una visualización concreta de algunas tablas con datos de mayor, intermedio y menor en este caso, ¿no? Estábamos viendo acá, conjunto de iconos, ¿no? Direccional, conjunto de iconos direccional. Tenemos acá. ¿Qué pasa si ponemos acá este conjunto de iconos? 3 flechas de colores, ¿no? 3 flechas de colores, dice acá. 3 flechas de colores. Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de las celdas seleccionadas. Nos ayuda, dice, representar los valores de las celdas seleccionadas. Simplemente para representar los valores de las celdas seleccionadas en diferentes sentidos, ¿no? En diferentes sentidos. Y así, de esa manera, dice 3 triángulos. Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de las celdas seleccionadas mediante figuras geométricas. ¿Ok? Mediante figuras geométricas. Y de esa manera tenemos acá las 4 flechas. También tenemos las flechas, las formas, ¿no? Las formas mediante círculos. Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de las celdas seleccionadas, lógicamente mediante círculos, ¿no? Mediante círculos acá tenemos, también tenemos mediante estas figuras de signos, de diferentes representaciones de signos, de símbolos, ¿ok? Y acá tenemos en barras, ¿no? 4 clasificaciones. Permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de las celdas seleccionadas. Mediante barras, representaciones en cuadros, representaciones en partes, ¿no? Representaciones en partes. Entonces, bueno, de esa manera se está representando nuestra tablita que tenemos acá, esta tablita que tenemos seleccionada mediante el formato condicional, ¿no? Reglas, dice acá, reglas superiores e inferiores, dice acá 10 superiores, ¿no? 10 superiores. Aplicar formato de celdas cuyo rango es superior, ¿no? Si por era a 10, ¿no? Relleno de color, dice acá, aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior a 10. Si es superior a 10, y acá ponemos aceptar, ¿no es cierto? Seleccionamos acá y ponemos acá, ¿no? Regla de superiores e inferiores a 10, dice 10 superiores, ¿no? Y acá inclusive tiene para codificar, dice relleno color claro con texto rojo oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo. Acá pueden ustedes seleccionar. Aplicar formatos a las celdas cuyo rango sea superior a 10. Cuyo rango sea superior a 10. Relleno rojo claro. Rojo claro. No, pero acá no sé por qué no está aceptando. Ok. Rojo claro. Lógicamente, si es superior a 10, va a ser rojo claro.
allá, vamos allá. Lo que pasa acá tenemos que sacar la coloración. Sacar la coloración de acá. Ahora vamos a elegir acá. Ya, ok. Apareció esta tableta. No sé si desapareció mi línea, creo. Ya, muy bien. Entonces, en lo que es formato, estábamos viendo acá lo que es el formato condicional, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, acá tenemos otra tabla, ¿no? Tenemos alumno, tenemos primera unidad de notas, segunda unidad de notas, tercera unidad de notas y el promedio, ¿no? Y igualito, vamos a elegir, lo sombrean y se van a formato condicional, ¿no? Formato condicional, barra de datos y codifican acá, ¿no? Codifican acá, por decir este de acá, púrpura. Entonces, de esa manera están codificando y lo pueden dejar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué están codificando acá? ¿Qué están codificando? Lógicamente, la representación de las barras, ¿no? De menor es el 5 y el mayor sería el 19. Y todo lo que son 19 van a ser toda la barra sombreada. Y todo lo que es 10, 11 y 14 están de manera intermedia. Y todo lo que es el mínimo, es el 5 en este caso, es el más pequeño, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a sombrear, a ver, y eligen así la representación. La representación de datos mediante los colores, ¿no? En este caso puede ser sólidos los colores y lo representan de esa forma, ¿no? Y ahí están representando el formato condicional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a poner acá, deshacer. Ya, supongamos que tienen ahí su tabla, ¿no? Si ustedes tienen su tabla y le dan formato como tabla, también automáticamente se les va a presentar el diseño que tenemos acá. El formato como tabla, diferentes presentaciones gráficas acá, puede ser claro, puede ser mediano, puede ser oscuro, y tenemos acá diferentes formatos como tabla en la cual ustedes lo pueden condicionar. ¿Ok? Lo pueden condicionar. Ponen aceptar y automáticamente lo condicionan en este formato como tabla. Ponemos deshacer y elegimos un formato como tabla, qué sé yo, color claro, ¿no? Ponemos dónde están los datos de la tabla. Dice, la tabla tiene encabezados. Puedes poner encabezados o no encabezados. Lo pones a aceptar. ¿Ok? Automáticamente visualizas este formato, ¿no? Pones deshacer acá y nuevamente codificas el formato de la tabla. Puede ser un color oscuro, puede ser un color medio. Eliges el color medio y pones aceptar. Y automáticamente nos muestra, si es que nos muestra el formato de la tabla. Pones deshacer, eliges siempre sombreando la tabla. Sombreas la tabla, pones acá formato de la tabla en color oscuro. Ponemos color oscuro y acá te dice dónde están los datos de la tabla, qué sé yo. Acá dice la tabla tiene encabezado. Si quieres que tenga encabezado, lo haces un clic, un check un check acá donde dice la tabla tiene encabezados y pones aceptar y automáticamente te sale acá el encabezado, ¿no? El encabezado. Entonces ponemos deshacer y así puedes codificar, usar estas herramientas del formato de la tabla. ¿Ok? Tienes claro, tienes mediano, tienes oscuro, etcétera. Entonces de esa manera puedes codificar tus tablas dando el formato necesario y de acuerdo lógicamente a la necesidad que tengas, ¿no? Por ejemplo, si no tienes una necesidad de hacer toda esta estructura,
simplemente no lo haces, lo dejas así simplemente como tú necesitas tenerlo, pero estos formatos, estilos de celda, ¿no? Por ejemplo acá, bueno, malo, neutral, qué sé yo, son estilos de celdas en la cual ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Pero siempre sombreando la tabla, y pueden darle lógicamente el estilo de celda, ¿no? Por ejemplo acá lo pongo este estilo, pongo deshacer, sombreo de nuevo, pongo otro estilo. Lógicamente hay diferentes presentaciones de estilo, de entrada, acá dice de celda acá de cálculo, acá dice incorrecto, acá dice neutral, acá dice bueno, acá dice notas, acá dice de salida, tipo título 2, tipo encabezado 4, tipo título 3, qué sé yo, ¿no? Estilos de celdas temáticas, dice énfasis 1, énfasis 2, énfasis 3, énfasis 5. Estamos hablando todo lo que es la representación de formatos, ¿ok? Entonces nosotros, si visualizamos, hay diferentes presentaciones de formatos que podemos utilizar mediante este programa del Office 2016. Y bueno, si tú tienes el Office 2016, puedes hacer también exactamente lo mismo, pero si no tienes el Office 2016, tendrías que trabajar con el Office, lógicamente, que tienes, ¿no? De repente tienes el Office 2013, el Excel 2013, etcétera, o el Excel 2019. Con el Excel que tengas tienes que practicar, lógicamente, pero la idea es tener un Excel 2016, un Excel 2019, de acuerdo también a la capacidad de tu computadora, porque si tu computadora tiene bajas memorias, de repente no te permite actualizar con versiones más adelantadas los programas, pero mientras que tengas un poco de memoria, tienes que aprovechar la memoria que tengas en tu computadora para actualizar tus programas, porque no es justo tampoco que tú tengas memoria, tengas disco duro, tengas regular capacidades en tu computadora y tengas un Office con una versión muy antigua, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Si tu máquina tiene para poner un Office actualizado, un Office con mayor versión, entonces hay que aprovechar y actualizar el Office, ¿no? Para que ustedes puedan estar actualizados debido a que el Office 2016 tiene herramientas más actualizadas que los Office anteriores, que el Excel anterior, ¿no? Entonces de esa manera ustedes van a codificar sus tablitas, van a trabajar sus tablitas con todas estas herramientas que les estoy mostrando, ¿ok? Pero no se olviden, por favor, que las primeras clases hablamos de alineaciones, hablamos de orientaciones y también hablamos de este punto interesante que es acá donde dice número de formato de celdas, ¿no? También, si no recuerdo, en la clase anterior sincronizada con el Google Meet les expliqué, ¿no? Que antes de poner un tipeo en el cuadro, por ejemplo, si acá yo voy a poner notas, lógicamente pues voy a codificar estas columnas con número, ¿no? Con número, ¿para qué? Para que lógicamente esté codificado con números. Y si yo quiero que esté con un decimal, con 2 decimales, 3 decimales, lógicamente le voy a codificar con 3 decimales, ¿no? Pongo aceptar y automáticamente me genera los decimales. Entonces pongo deshacer y estoy dejando así como está, ¿no? Pero es importante que ustedes codifiquen, sombrean, se van a la opción número y codifiquen si van a trabajar lógicamente en números y la cantidad de decimales. No quieren decimales, de repente 0 decimales, eligen 0 y ponen aceptar y van a tener 0 decimales, ¿ok? De esa manera todo está en número entero sin decimales, pero siempre y cuando ustedes codifiquen en la opción número el formato de celdas, que es importante, ¿no? De repente necesitan en texto, trabajan en texto. Si necesitan en moneda, trabajan en moneda y codifican los decimales de esa moneda o 0 decimales. De repente esa moneda está en soles, lo dejan en soles, ¿ok? Entonces trabajan en soles. Y en número también pueden trabajar en números y codifican los decimales, lógicamente. Codifican los decimales de los números y de esa manera pueden trabajar estas herramientas que están acá. De repente fracciones, ¿no? Acá están las opciones de fracciones. Texto también, y de esa manera van practicando, haciendo sus tablitas con las opciones que se les está recomendando. Si hablamos de alineación, lógicamente pues acá tenemos el ángulo de alineación, que lo pueden hacer, el texto lo pueden codificar de acuerdo con este ángulo de alineación, o de lo contrario pues
lógicamente pueden hacerlo, ya les dije, con la opción de orientación, con estas opciones de acá, ¿ok? Porque miren, si yo abro acá esta pestañita de Mendoza, acá dice Mendoza, ¿no? Pongo Mendoza, pongo centrar y lógicamente le voy a poner en rojo y le voy a poner en negrita y yo me voy acá a clic derecho y me voy a formato de celda, ¿no? Si me voy a formato de celda, que también se ingresa con el clic derecho, y yo codifico el ángulo de orientación, miren lo que pasa. Pongo a 60 grados y pongo a aceptar, miren lo que pasa. Mendoza ya se está ubicando a 60 grados en ese sentido. Pongo un deshacer, voy a poner un deshacer y automáticamente regreso a lo normal. Clic derecho, formato de celda, y ustedes van a visualizar también el ángulo. Ustedes lo pueden codificar acá, ¿ok? Entonces acá pueden, alineación de texto horizontal, pues también lo pueden codificar acá, centrar, puede ser a la derecha, etcétera. Pueden codificar acá superior, inferior, justificar, etcétera. También pueden justificar, ajustar al texto. Acá hay varias opciones que le encuentran acá en esta zona superior. También lo pueden encontrar en esta tabla de formato de celdas, lo que es ajustar texto, reducir hasta ajustar, combinar las celdas. Estas opciones que encuentran en esta tablita también lo encuentran en esta zona superior donde tenemos acá los grupos, ¿no? Los grupos de herramientas. Acá tenemos el grupo que se llama alineación. Este grupo de alineación también encuentran de la misma forma en esta tabla. Entonces, ustedes pueden elegir. Pueden elegir de esta manera estas opciones o pueden elegir la parte superior de las opciones, siempre y cuando lógicamente sean iguales y tengan un igual funcionamiento. Pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Pero sí es bueno que lo conozcan ambas opciones, ¿no? De fuente, de borde, de relleno. Acá tienen, entonces tienen diferentes opciones para poder trabajar, lógicamente, de una manera, puede ser más práctica, más rápida que la otra. Depende de cómo ustedes lo ven y de qué manera se sienten más cómodos, ¿ok? Entonces, ya para terminar, ¿alguna pregunta sobre estos puntos que se ha aclarado? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hay puntos que de repente no lo están viendo, no está claro. Para ir terminando con la clase sincronizada del día de hoy, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? De repente. Claudia dice, está bastante claro. Miss Omar Rodríguez, Miss, buenas noches. Una consulta de la clase la manda al WhatsApp. Omar, no te preocupes, esta grabación se va a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, de esa manera ustedes de repente pueden reforzar alguna explicación, algún punto como refuerzo, ¿ok? En ese sentido, no se preocupen. Estas grabaciones de explicaciones siempre se les presenta en el grupo. Ok. Entonces, si necesitan preguntar algo, pueden preguntar alguna duda, alguna inquietud, de repente algo no está claro, y con esas inquietudes de ustedes y aclarando sus inquietudes, ya podríamos cerrar nuestra clase sincronizada. Dios mediante se pudo lograr la clase de hoy. Entonces, como usted... Claudia Ramos dice por el chat, Miss, la grabación también la va a colgar en el Classroom. Sí, Claudia, ya, lo que yo hago es la grabación también subirle a cada clase. Por ejemplo, si hoy día es la clase es del 21 de julio, entonces la grabación sale como 21 de julio y le van a encontrar dentro del material de cada clase. Por ejemplo, si la grabación sale hoy día con 21 de julio,
esta grabación va a estar colgada en la clase de 21 de junio dentro de la opción de materiales. Ahí lo van a encontrar todo lo que es videos, PDFs dentro de materiales. Ok, por ejemplo, si mañana la clase es 22, la grabación tendría que colgarse en la clase del 22. Si pasado la clase es 23, la grabación se cuelga en la clase 23. En el Classroom para que tengan todo el material de refuerzo en caso de algunos estudiantes de que por A o B no tuvieron internet, por A o B estuvieron delicados de salud. De esa manera ingresan al Classroom y pueden anivelarse, ¿no? De manera sincrónica, de manera autodidacta, se están anivelando. Y algunos puntos que no entendieron, que les fue difícil, qué sé yo, o no logran manejarlo, me están preguntando por el WhatsApp interno, o a veces me preguntan por el WhatsApp del grupo, o a veces también me llaman y también preguntan por el Google Meet, ¿no? Entonces, por todos los medios que nosotros nos estamos comunicando, estamos resolviendo sus dudas y apoyándoles, y la finalidad es que estos conocimientos quede claro y puedan ustedes utilizar estas herramientas y puedan hacer, en este caso, en estas clases, hacer los diseños de sus tablas con las diferentes herramientas que hemos visto, ¿ok? Entonces, la clase de mañana se trata sobre diseñar, por ejemplo, diseñar una boleta. Pero ¿cómo voy a diseñar una boleta? Lógicamente, con la base que ustedes tienen de herramientas básicas, van a poder diseñar una boleta, ¿no? Entonces, así, la siguiente clase podrán diseñar una factura. ¿Cómo voy a diseñar una factura? Lógicamente que con las herramientas que tienes básicas, conocimientos que tienes, vas a poder diseñar una factura, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes van a estar poquito a poquito aprendiendo, diseñando, y la siguiente semana que viene ya vamos a utilizar lo que es funciones, ¿no? Vamos a ver todo lo que es suma, restas, multiplicaciones, sacar promedios, aplicación de funciones. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Claudia Ramos, la grabación, bueno, sí. Dice, es bastante útil cuando lo hace porque sirve para repasar. Claro, claro, sí, es muy importante la grabación porque de esa manera ustedes no se acuerdan bien algunos puntos, ponen la grabación y van recordando lo que la profesora explicó usando el programa, usando la herramienta, y simplemente ustedes lo aplican en su tarea de Excel, en su tabla lógicamente, y de esa manera ya les hace más fácil recordar y desarrollar la tarea y enviarle pues al correo correspondiente para poder visualizar esos trabajos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si quieren utilizar su micrófono, también pueden preguntar por micrófono, pueden preguntar por el Classroom. Y bueno, estamos acá para apoyarles siempre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces si no hay otra pregunta más que aclarar, vamos cerrando hoy día nuestra clase sincronizada, y también pedirles de que no se olviden de llenar la ficha de asistencia, la cual esa base de datos se va a la parte de supervisión, y también saluden por el Classroom, por novedades, para que se pueda visualizar su participación y su asistencia de manera asincrónica, ya que acá en la grabación también se puede visualizar su asistencia sincronizada. De esa manera, para que no tengan, estimados estudiantes, ningún problema, ninguna observación, y la idea es que terminen bien y pues puedan ser ustedes para que ustedes no tengan ninguna observación en cuanto a su documento que les dan al finalizar el curso, ¿no? En ese aspecto no hay ningún problema si ustedes cumplen con todos los requerimientos que se piden, ¿no? O que nos piden. Felicitarles a cada uno de ustedes, un abrazo a cada uno de ustedes, y vamos a seguir continuando con nuestras clases de manera sincrónica y sincronizada.
Es muy importante manejar las dos plataformas, es muy importante. Aparte de eso, tenemos las indicaciones por el WhatsApp interno, por grupo. A veces me hacen llamadas telefónicas. Lógicamente que también se les explica. Entonces, estamos para apoyarles y en ese aspecto no hay problema, ¿ok? Eso es mi trabajo y bueno, vamos a seguir trabajando y explicándoles sobre el curso, sobre los temas indicados y programados, porque esta programación, lógicamente ya está planificada con anticipación, en la cual si hablamos de la capacitación de hoja de cálculo, ya ha sido aceptada por la UGEL, y lo que el docente hace es codificar, hacer las sesiones de clases de acuerdo a la programación que ha sido aceptada por la UGEL 03, ¿no? Entonces, si esa programación ya fue aceptada por la UGEL 03, ¿qué hace el docente? Simplemente nosotros hacemos las sesiones, el material digital, el material audiovisual, las fichas de actividades, todo plasmarlo en el Classroom y también explicarle en el Google Meet, que es la manera sincronizada, ¿no? Entonces, todo está estructurado y nos regimos a las normas, a las indicaciones que nos da el Ministerio de Educación y también a las normas que nos da la UGEL 03 de parte de los especialistas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que aclarar? Ya, ok, gracias a ustedes también, a cada uno de ustedes, gracias por su participación y compromiso que ponen, todo el esfuerzo de conectarse en el curso, tanto de manera sincronizada y tanto de manera asincrónica. Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta el día de mañana por este medio del Google Meet. Ok, muy bien, Carla, muy bien, muy bien, muy bien a cada uno de ustedes y cuídense mucho, coman sano y la idea es de que estén sanitos, ¿no? Cuídense bastante. Hasta el día de mañana, estimados estudiantes.